¿Alguna vez te has preguntado qué les pasa a las personas que siempre responden que sí? Esta historia no es un cuento, es una advertencia. Don William fue un hombre que ayudó a todo un pueblo. Pero cuando más lo necesitó, nadie apareció. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo alguien tan bondadoso terminó olvidado por todos? La respuesta te va a doler más de lo que imaginas. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo polvoriento donde el viento arrastraba recuerdos y las casas hablaban en susurros de madera vieja, vivía Don William. Un hombre de paso lento y mirada clara, su cabello ya era del color de la ceniza y su rostro lleno de arrugas. No contaba los años, contaba favores. Era un hombre sin familia, sin herederos, pero con una riqueza, la estima del pueblo entero, no por lo que tenía, sino por todo lo que estaba dispuesto a dar. Algunos lo llamaban tonto, otros lo llamaban santo. Pero todos, absolutamente todos, acudían a él cuando el mundo se les caía encima, y él, con su eterna sonrisa cansada, siempre abría los brazos. Era conocido como el Buen William, un título que él no pidió, pero que cargaba con honor. No porque le gustara ser reconocido, sino porque creía de corazón que el bien siempre regresaba, pensaba que su generosidad era un puente hacia algo más noble. Pero con el tiempo, ese puente se convirtió en una cuerda. Una cuerda que él mismo sostenía para que otros no cayeran sin notar que cada día esa cuerda lo ahorcaba un poco más. Don William tenía una pequeña tienda de alimentos justo en la esquina donde el sol tocaba primero al amanecer. No era grande ni lujosa, pero siempre estaba llena, no de clientes que compraban, sino de gente que pedía. Y William nunca decía que no. En su tienda tenía un letrero que decía bienvenido. Siempre hay lugar para uno más. Cada saco de arroz, cada pan, cada frasco de miel lo acomodaba con cariño, no para hacer negocio, sino para poder ayudar mejor a la viuda de la colina, al joven que buscaba empleo, al anciano que necesitaba una libra de arroz. Él decía que el cuerpo se sacia con comida, pero el alma con bondad. Y así, día tras día, su tienda seguía abierta incluso cuando tenía poco que vender, cuando las cuentas no cuadraban, cuando su estómago rugía en las noches, cuando los estantes se vaciaban más rápido que su corazón podía soportar. Cada mañana, Don William abría su tienda antes de que cantaran los gallos. Las bisagras de la puerta crujían con el mismo sonido de sus huesos cansados, pero él no se quejaba porque sentía que su misión era servir. Tenía una vieja libreta donde anotaba a los que le debían, pero jamás se la mostró a nadie. Decía que el hambre no puede esperar a que uno tenga dinero, y si alguien prometía pagar la próxima semana, él asentía con una sonrisa y no se preocupe, hijo. William escuchaba historias mientras llenaba bolsas de arroz y harina. La madre soltera con 3 hijos, el anciano olvidado por sus hijos. El joven que decía estar a punto de conseguir trabajo. Y a cada uno le entregaba algo más que alimentos, les daba un pedazo de sí mismo. Y cuando cerraba la tienda al anochecer, no iba a contar monedas, iba a contemplar el cielo como buscando allí la fuerza que no encontraba en su cuerpo. Las noches lo encontraban solo, mirando el fuego apagarse en su chimenea, a veces murmuraba el nombre de alguien que había ayudado, preguntándose si lo recordarían o si en algún rincón del mundo alguien pensaba en él, aunque fuera por un instante. Pero el silencio siempre le respondía. Un silencio largo, duro, injusto. A veces, al pasar frente al espejo, William se detenía, no para peinarse o arreglarse, sino para mirar con atención ese rostro lleno de arrugas que no eran solo del tiempo, sino del cansancio de darlo todo sin recibir ni una palabra de vuelta. Se preguntaba si esa bondad suya era virtud o debilidad disfrazada. Pero luego suspiraba y se decía: un hombre no cambia su esencia solo porque el mundo no la valore. Dormía poco, comía menos, pero nunca se quejaba. Creía firmemente que la bondad algún día regresaba. Y aunque el eco de su casa vacía le recordaba que nadie lo esperaba, él encontraba compañía en el simple hecho de haber ayudado. Don William daba todo de sí, pero nadie notaba que poco a poco se estaba quedando vacío. Muchos lo llamaban el ángel del pueblo. Otros decían que era demasiado bueno para este mundo, pero muy pocos preguntaban si él necesitaba algo. Casi nadie notaba que sus ojos, aunque siempre amables, ya no brillaban como antes. William, el hombre que siempre decía que sí,
empezaba a quedarse sin fuerzas porque su bondad era un fuego que todos usaban para calentarse sin pensar en que al final las brasas también se apagan, y así seguía cada día, con una sonrisa amable, aunque por dentro el buen William empezaba a romperse. Don William tenía una silla de madera junto al mostrador. No era cómoda, pero era su trono silencioso. Desde allí veía entrar y salir a medio pueblo como un guardián invisible de las necesidades ajenas. Cuando no atendía, escribía pequeñas notas en papeles amarillentos. Refranes, pensamientos, frases que encontraba en antiguos libros, a veces las pegaba en la pared de la tienda como si quisiera dejar trozos de sabiduría flotando en el aire. Una de esas frases decía: quien da sin medida debe recordar cuidarse el alma. Pero nadie la leía, ni él. En las noches de lluvia se sentaba con una taza de agua caliente, no porque no quisiera café, sino porque había regalado hasta el último grano a un joven aprendiz que quería mantenerse despierto para estudiar. Y aunque la tienda estaba envejecida, todo estaba limpio y ordenado, porque para Don William la dignidad empezaba por el lugar donde uno servía. Acomodaba las frutas como si fueran obras de arte. Contaba las latas aunque supiera que faltaban muchas y limpiaba el vidrio con manos temblorosas porque decía que la esperanza debe verse clara desde afuera. A veces, cuando creía que nadie lo veía, cerraba los ojos un momento y apretaba la medallita oxidada que llevaba colgada al cuello. Era de su madre, la única mujer que lo había amado sin pedirle nada a cambio. William era querido, sí, pero no amado. Era respetado, pero no acompañado. Y con cada favor dado, con cada deuda olvidada, una parte de su energía se iba desvaneciendo como una vela que ilumina sin pedir que la devuelvan entera. La caída de William no empezó con una tragedia. No hubo incendios ni traiciones evidentes. Solo hubo silencio, un silencio que comenzó a colarse entre las grietas de su tienda, entre los saludos que ya no venían con gratitud y entre los días en los que nadie preguntaba: ¿y tú, William, necesitas algo? Un día, mientras Don William estaba en su tienda, sentado en su humilde silla, vino un muchacho, hijo de un panadero nuevo. Pidió fiado unos cuantos víveres, prometió volver el viernes, pero nunca regresó. Y detrás de él vinieron otros: la viuda de la colina, el joven desempleado, el anciano por más arroz. Todos pedían, pero ninguno devolvía. Y William, fiel a su esencia, decía: si puedo dar, ¿cómo voy a negarme? Pero los estantes comenzaron a vaciarse, los proveedores ya no querían esperar. Las cuentas se acumulaban y una mañana, al ir por harina, encontró la despensa vacía. No importa, murmuró, ya vendrán días mejores, pero los días pasaban y nadie preguntaba por él. Una tarde, al cerrar la tienda, se recostó en la silla. Le dolía el pecho, pero no dijo nada, pensó que era cansancio. Al día siguiente, un cliente golpeó la puerta y encontró el cartel cerrado por inventario. Mentira piadosa, William no tenía ya nada que inventariar, ni en sus estantes ni en su alma. La tienda, que antes olía a pan y tierra fresca, empezó a oler a abandono, y el que alguna vez fue el corazón del pueblo se volvió una sombra detrás de un vidrio polvoriento. La gente se preguntaba por qué no había vuelto a abrir la tienda, pero nunca fueron a visitarlo. Una noche de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas, como si quisiera entrar a consolarlo, William despertó empapado en sudor. Prendió una vela. El dolor en su pecho ya no era una punzada, era una garra constante, aguda e implacable. Intentó incorporarse, pero sus piernas flaquearon. A tientas buscó la silla, pero cayó de rodillas sobre el suelo frío de su tienda vacía. Debe ser una gripe, se dijo, intentando convencerse, mientras su aliento se hacía cada vez más corto y sus manos, antes firmes, apenas podían sostener la taza de agua. Logró arrastrarse hasta su cama, aquella que conocía bien el peso de su soledad. Se recostó lentamente, temblando, con el pecho ardiendo y la mirada clavada en el techo, donde las sombras danzaban como viejos fantasmas. El silencio era tan profundo, tan espeso, que parecía tener voz propia. Afuera, el viento gemía entre las rendijas, como si quisiera colarse a consolarlo. Adentro todo era quietud, salvo su mente, que no podía dejar de pensar. ¿Dónde están ahora? Susurró con un hilo de voz y los ojos húmedos. ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde está cuando yo ya soy el que necesita? Cerró los ojos.
La oscuridad detrás de sus párpados no era distinta a la del cuarto. Y entonces comenzaron a aparecer los recuerdos, uno tras otro, como si su alma los estuviera llamando por última vez. Vio al joven que alguna vez le dijo solo esta vez: Don William, le juro que le pago la próxima semana, mientras él sonreía y le entregaba la bolsa de arroz. Vio a la mujer de la colina que lloraba mientras le pedía pan para sus hijos. Vio a todos aquellos que entraban y salían de su tienda sin pagar. Recordó cómo les abría la puerta incluso cuando no tenía fuerzas. Cómo salía bajo la lluvia para entregar una bolsa de harina. Cómo inventaba razones para no cobrar, para no hacer sentir menos a quien ya venía herido por la vida. El silencio fue su única respuesta. Di todo lo que tenía, todo. ¿Para qué? Se dijo con amargura contenida, para ser olvidado aquí, en esta cama fría, como si nunca hubiera existido. La garganta se le cerró, el pecho le dolía, sí, pero más le dolía la certeza que ahora lo atravesaba. Nadie venía, nadie lo buscaba, nadie preguntaba por él. Fui comida para el hambriento, consuelo para el triste, sostén para el caído, dijo con voz quebrada. Pero ahora que yo caigo, ¿quién se acuerda de mí? Sus labios temblaron, no por el frío, sino por la tristeza. Esa tristeza honda que no se muestra, pero que mata lento. Pensó en su tienda vacía, en sus estantes como costillas al aire, en la libreta de deudas que jamás cobró, en las frases que colgó en la pared y que nadie leyó, en cada acto de bondad que dio, como si su alma fuera infinita. Tal vez confundí ser bueno con olvidarme de mí, susurró mientras una lágrima recorría por su mejilla. Y entonces lo entendió, no fue el pueblo quien lo dejó atrás de un día para otro. Fue él quien siempre se puso al final de su propia lista. El dolor apretó otra vez, fuerte como una mano invisible cerrándose sobre su pecho. Nadie viene ni siquiera a decir adiós, dijo con una voz tan suave que se perdió en la habitación. Las lágrimas corrieron sin resistencia. El cuerpo no respondía, pero su mente aún gritaba en silencio, su alma generosa hasta el final. Todavía esperaba que alguien tocara la puerta. Un solo golpe, una voz familiar, un ¿cómo estás, William? Pero no. Solo el viento, solo el crujido de la madera, solo el eco de todo lo que dio y jamás volvió. Y mientras la llama de la vela titilaba como si también estuviera despidiéndose, William cerró los ojos, no con paz, sino con resignación, con la herida de saberse necesario, pero jamás verdaderamente acompañado. Pasaron los días y los que alguna vez lo llamaron el buen William pasaban frente a su puerta cerrada. Algunos bajaban la mirada, otros susurraban, ¿aún vive ahí? Dicen que está enfermo. Pobre hombre, era demasiado bueno. Pero nadie entró, nadie trajo sopa caliente, nadie preguntó si necesitaba algo. Nadie limpió el polvo del vidrio donde alguna vez colgó un cartel que decía bienvenido. Siempre hay lugar para uno más. Nadie, absolutamente nadie se acordó de él. Aquel que tanto le sirvió solo era ignorado y echado al olvido. Solo sirvió mientras estaba bien. Una semana después, alguien se atrevió a empujar la puerta. Lo encontraron en su cama, envuelto en mantas viejas, los ojos cerrados, el rostro en paz y un cuaderno sobre su pecho. En la primera página, con letra temblorosa, solo había escrito fui todo para todos, y al final no fui nada para mí. Y así, Don William, por creer que su bondad inmensa era suficiente para sostenerlo todo, terminó olvidado, dando hasta el último aliento, sin pedir nada a cambio, sirviendo a todos menos a sí mismo, confiando en que algún día alguien notaría su ausencia. Pero nadie se acordó de él, el pueblo siguió su ritmo, las puertas de su tienda nunca volvieron a abrirse y su nombre poco a poco se fue borrando del recuerdo. Don William no murió solo por enfermedad. Murió de silencio, de olvido y de haberse olvidado de sí mismo, y todo por complacer a los demás. No siempre el corazón más grande recibe el abrigo que merece. A veces los que más dan son los primeros en ser olvidados, y no por maldad. Aunque muchas veces también hay gente que lo hace solo por aprovecharse de la bondad de la otra persona. Sino porque muchos también se acostumbran a recibir sin pensar en lo que cuesta dar. Si has llegado hasta el final de este video es porque esta historia te impactó. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video tú seas el primero en saberlo. Déjale un me gusta a este video y compártelo con alguien que lo necesite.
puede que cambie su día o incluso su vida, pero espera un momento, no te vayas todavía, porque si este video te gustó, te aseguro que el que está en tu pantalla te va a gustar aún más. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente video.